Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a utilizar React Router en nuestro proyecto que hemos venido desarrollando desde el inicio. Aquí, donde hemos utilizado React.js, Undesign y Redux y también Redux Saga. Aquí básicamente tenemos hasta ahora una rama de Redux Saga donde hemos seteado un Saga y hemos hecho una petición a JSON Placeholder para traer una lista de usuarios. El día de hoy vamos a agregar más elementos al menú lateral que hemos incluido con Undesign y además de eso vamos a hacer que sean linkeables y que tenga acceso a los componentes. Así que lo primero que nada es ir a este repo, clonar el repo, ¿no? Vamos en realidad a centrarnos en la rama de Redux Saga. Así que clonamos el repositorio y después de esto vamos a instalar Redux Saga. Yo ya tengo el repo descargado, ¿no? Aparte de esto, me voy a ir a git checkout Redux Saga, ¿no? Dentro de la rama de Redux Saga, ¿no? Tengo aquí ya todo seteado, tengo acá los sagas, la saga de usuarios, todo bien, todo chévere. Lo primero que voy a hacer es, vamos a instalar React Router, así que npm install React Router DOM. Y mientras va instalando vamos a remover algunas cosas, vamos a remover dentro del InJS estos service workers que no nos valen para nada por ahora. Ok, ya que ya descargó, bueno, todavía no acaba de instalarlo. Listo, y vamos a eliminar los archivos correspondientes. En este caso, setup test, que no lo estamos utilizando, y el service worker. Ya está. Ok, una vez que ya descargó React Router DOM, lo que vamos a hacer es empezar el proyecto, bueno, instalar todas las dependencias que hagan falta con npm install. Y mientras van instalando las dependencias, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a importar todo lo que necesitemos. Recuerden que para empezar a utilizar React Router DOM, lo primero que hacemos es importar el switch, el router y el route. Entonces la idea es, vamos a envolver nuestros componentes de la siguiente forma, usando browser router y también utilizando switch para hacer el correspondiente match de cada una de las rutas y nuestro route. Ok, de esta manera. Esto vamos a comentarlo por ahora. Vamos a quitarlo. Vamos a quitar el RP de acá. Ok. Entonces este route toma dos cosas, toma el path, ¿no? Este path vendría a ser una ruta, la ruta que tengamos. Por ejemplo, tenemos aquí hasta ahora dos componentes, tenemos el componente de users y el componente de counter, ¿no? Ambos son vistas, así que vamos a agregarlos ahí y este sería el atributo componente, sería igual al de users. Okay. Aparte de esto tenemos la siguiente, la que le digo de counter, ¿no? Counter, que va a jalarse el componente de counter. Ok, ya se han importado aquí estos dos componentes. Lo que voy a hacer es, aparte de esto, voy a darle un vistazo a lo que queda. Recuerden que la idea es la siguiente. Ya levantó la aplicación. A ver, ya acabó de instalar todas las dependencias, así que hacemos un npm start para que levante la aplicación. Nuestro archivo app.js está un poquito, por decirlo así, un poquito nasty, está un poquito lleno de cosas, tal vez de forma innecesaria. La aplicación que tenemos es la que hace tener un toque. Ahorita no salta nada, justamente porque estamos utilizando React Router DOM y estas rutas están tratando de renderizar esos componentes, por ejemplo users, ¿no? Pero lo están renderizando sin el layout que hemos definido. Así que este layout vamos a ponerlo en otro lado. Vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar layout. Y dentro de este layout, primero que nada, index.js, y este index.js va a contener lo que inicialmente tiene todo el app.js. Entonces este app ya no va a tener estos dos elementos, tampoco va a usar el useState, ya no hace falta, tampoco va a usar nada de esto. Es más, ni siquiera va a usar el users, ni tampoco estos componentes de Undesign. ¿Qué va a contener? Por ahora le voy a colocar que tenga solamente un div vacío, ¿no? Que diga hello. Ok, es solamente por ahora. Guardamos y ahora este index.js que está dentro del layout sí va a contener todo esto, pero va a ser un layout with route. Recuerden que la idea es que en este side menu, cuando el usuario haga clic, lo redireccione a la ruta correspondiente, pero dentro de esta ruta tiene que incluir el side menu. Así que esto lo voy a poner en otro lado, se va a llamar side menu. Y voy a crear aquí dentro de layout una carpeta un archivo que se llama side menu, que va a contener ese componente. Ok, importamos React y una función side menu, listo, y pegamos el contenido.
Ok, y aquí nos hace falta primero que nada los iconos y el componente de layout. ¿Para qué el componente de layout? Para poder extraer el cider, el header, el content, el footer ya no nos hace falta. Y tenemos aparte la necesidad de los manejadores del estado del colapsado o no colapsado del menú. Ok, aquí ya no usamos el cider y tampoco utilizamos el useState. Además tampoco usamos los iconos ni el componente de menú de acá. Nos queda así. Ahora nos falta importar el side menu, que sería side menu acá y side menu acá. Listo. Y acá ver el contenido. En este caso el contenido va a ser el children. El contenido se lo vamos a pasar a través de las propiedades, props. Y bueno, este header ya ni siquiera nos hace falta. Así que chao header. Acá también se va. Y este app sería un app route. ¿Por qué sería un app route? Porque este app route lo vamos a utilizar aquí adentro. En vez de route va a ser app route. Y este app route va a venir de aquí arriba. App route. Y ya no vamos a tener necesidad de usar este router acá. Este route ya no lo vamos a utilizar. Este route lo vamos a usar dentro del app. Así que guardamos acá el index. Y aquí el app. Vamos a importarlo así. Aquí solamente vamos a utilizar el route de esta manera. Listo. Ahora, ¿cómo así vamos a utilizar el route? Este route va a recibir lo siguiente. El app está recibiendo dos cosas. Está recibiendo un atributo component y un atributo path. Así que sería más o menos así. Recibe el path y recibe el component. Uy. Component, ¿ok? Y este component se va a tener que renderizar. El route tiene lo siguiente. Route tiene un método render, lo ven acá, que nos va a permitir renderizar un componente adentro de esta ruta. ¿Qué componente vamos a renderizar? Y acá tenemos aquí nuestro layout. Vamos a renderizar el layout primero. Import layout from layout. Vamos a renderizar este layout. ¿Por qué? ¿Para qué? Es lo que vamos a ver en un momento. Pero este path aparte puede incluir otros atributos. Lo vamos a colocar de esta manera, como un resto. Un resto de lo que venga. Y este resto de lo que venga lo vamos a colocar así. Con el script operator vamos a pasárselo a route de forma directa para que no haya ningún tipo de intermediario o algún tipo de problemas con el case sensitive. Es más, y este componente que se va a renderizar aquí adentro de route, lo vamos a hacer de esta forma. Vamos básicamente a pasarle el layout de esta forma, layout de aquí y layout de aquí. Ok, recuerden que aquí adentro sería este componente de acá, pero fíjense que lo tenemos en minúsculas, así que vamos a ponerlo en mayúsculas, que es la notación que manejamos. Así que component como componente en mayúsculas. Ok, le estamos pasando a layout y layout tiene este contenido. No, el layout toma este props.children y lo va a renderizar dentro de content de esta manera. Ok, entonces sería de esta forma. Pero aparte de esto, este render del route también toma los route props. Estos route props lo vamos a pasar a este componente de la misma forma que le pasamos el resto. Route props básicamente tiene el location, tiene el history, ¿no? Y las cositas estas que manejan las rutas. Luego pasamos así y con esto ya estaría listo nuestro app route. Sí, app route para que lo diferenciemos. Y bueno, nuestro side menu tiene que tener algunas pequeñas modificaciones. Por ejemplo, aquí adentro el key para esta parte ya no sería 1, sería barra users, ¿no? Y aquí adentro vamos a tener que importar aquí, vamos a hacer un import de link para poder hacer la redirección from router. ¿Okay? Entonces este link básicamente toma lo siguiente. Link toma un to que va a definir la ruta. ¿Cuál sería la ruta? Vamos a verla, vamos a pasar así. Okay.
La ruta sería barra users acá y aquí abajo sería barra counter. Listo, y aquí también slash counter. Ok, y aquí tenemos lo siguiente, ya no estamos utilizando este side menu, use state. Ah, ya. El use state no se está importando, entonces importamos acá use state. Listo, otra cosa, tenemos aquí el default selected keys. Ya, por ahora vamos a ponerlo como users. Y lo vamos a cambiar. A ver, nos falta algo. No, ya tenemos todo listo acá y también así que guardamos esto y guardamos de acá toda la ruta en el app component y aquí en el index de layout tenemos todo seteado, todo chévere. Así que guardamos y aquí también vamos a revisar cómo nos va ya que hemos empezado la aplicación. Tenemos acá users, bien, y tenemos counter, todo funciona bien. Revisamos la consola, no hay ningún error, no hay ningún problema. Aparentemente todo está bien. Pero aquí veo algo. Si aquí borro este counter, la ruta principal está en blanco. Entonces vamos a incluir una ruta adicional, ¿no? Que va a ser la ruta. Recuerden que esto va de lo más específico a lo menos específico, que es el slash. Y aquí se va a cargar nuestro home component. Okay. Un home component que todavía no tenemos, pero lo vamos a tener muy pronto. Así que copiamos acá y vamos a ponerle home. Ok. Entonces en componentes vamos a crear un nuevo archivo que se llama home.js. Listo. IMR, SFC y aquí sería home. Este va a tener un contenido siguiente, sería por ejemplo hello my friend. Ya está. Así de fácil, así de sencillo. Guardamos acá y vamos a compilar. Listo. Ahora la ruta principal no tiene ningún elemento en el menú, así que vamos a agregarle un elemento en el menú. En side menú agregamos una nueva ruta aquí como un nuevo menú item. El menú item viene hasta acá. Listo. Ok. Y este nuevo menú item va a ser la ruta siguiente, barra y aquí sería home. Y ya está, así de fácil, así de sencillo. Es más, a este home lo vamos a usar con icono diferente. Sería, bueno, home no está bien que sea ahí, ya. Este sería para nuestro amigo counter. Y es más, para el tema de los usuarios, vamos a utilizar incluso otro icono. Ok, y aquí, users. Listo. Ahora nos va quedando users, carga bien, counter funciona bien y home funciona chévere. Ya tenemos seteado todo aquí adentro. Pero vamos a hacer un pequeño detalle que les quiero mostrar. Cuando estamos aquí, por ejemplo, dentro de users y vamos a borrar la ruta users y cargamos, fíjese que está seleccionado users, pero la ruta del contenido es de home. Esto es porque aquí adentro del menú, tenemos lo siguiente. En este side menú estamos usando el default selected keys como barra users, pero para evitar ese problema, bueno, de forma directa, vamos a usar un hook que se llama acá el use location. Vamos a usar el use location, que lo que hace es, a ver, vamos a ver aquí abajo. El use location me va a retornar el location. No, voy a mostrarles que tiene el location. ¿Cuál es el contenido de location? Console.log location. Okay. Y ese location tiene lo siguiente, tiene el path name, tiene, bueno, solamente nos importa el path name. Fíjense que va cambiando cada vez que cambia la ruta. Users tiene users. Okay. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Location.pathName es lo que necesitamos como default route. Aquí. Listo. Ahora vamos lo siguiente. Si borramos users, guardamos y ahora se selecciona home. Entonces todo funciona chévere. Borramos counter, guardamos y se selecciona home de nuevo al inicio. Okay. Entonces nos parece chévere, nos parece bien y parece que ya hemos terminado. Para recapitular, lo que hemos hecho es lo siguiente. Tenemos acá nuestro archivo index.js. Vamos a ver todo de nuevo para hacer una revisión completa.
Este index.js importa browser router y switch y lo pone aquí adentro del provider, y aquí le pasa el uproute, y este uproute lo que hace es importa la ruta. Y ahora esta ruta de acá va a usar el método render, y este método render nos va a renderizar el componente layout cuando se realice un match. Por ejemplo, si corresponde a la ruta que le pasamos, en este caso este r.rest contiene el path name que tenemos aquí en index. Este path para users, para counter o para el slash. Luego contiene el uproute, en este caso aquí. Cuando coincide o se realiza un match de rutas, le pasamos este parámetro y vamos a renderizar lo siguiente. Vamos a renderizar este layout y como hijo le estamos pasando este componente. Ahora, este layout lo que tiene es que aquí en content va a renderizar ese hijo, el children. Está recibiendo el children y lo renderiza dentro del contenido. Así de fácil, así de sencillo, y se acabó. Con esto ya tenemos todo seteado, todo chévere, todo bacán. Sí, porque aquí en Side Menu lo que estamos haciendo es, de la misma forma estamos seteando las rutas, y lo diferente que hemos agregado acá es este link. El link acá, no. Sí. Estos tres links que hemos importado de React Router DOM, y también estamos usando useLocation para chapar la localización actual. Y con esto ya tenemos incluido React Router DOM, React Router dentro de nuestro proyecto con Undesign. Todo chévere, todo acá. Así que la tarea para ustedes, señores, es que agreguen más elementos trayendo más data de JSON Placeholder. Así que eso es todo, gente. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!